y cada uno puede estar en distintos lugares del mundo. Cada uno con unas experiencias individuales, aunque uno esté al lado del otro, siempre son individuales. Las impresiones, el sentido de cómo uno vive de ilusiones en ese instante, o cómo uno quisiera que los instantes fueran. Otros no quieren ver que los instantes están siendo como son. Por eso nosotros, y en general a todo el equipo Almira, y queremos, y nos enseñaron a amar a Venezuela. Y no solamente con palabras, sino con hechos, y los hechos los venimos haciendo hace muchos años. Y encontrar que dentro de toda esa maravillosa cantidad de millones de personas, existe un individuo que uno lo quiere mucho, se ganó el lugar con su inteligencia, con su capacidad, con su amor a su país. Y yo creo que es uno de los pocos líderes que tiene Venezuela, que es Noel Alejandro Leal. Y uno dirá, pero uno lo está ensalzando, ¿qué es lo que pasa? ¿Lo conoce de familia? No tengo el gusto de conocer a Noel Alejandro Leal. Sí tengo el gusto de conocer su mente. Es el gusto de saber que en mi país me hubiera gustado tener alguien que se llamara Noel Alejandro Leal. No lo tengo. Los argentinos son como aquellos que se destruyen solos y lamentablemente votan a delincuentes y se lo merecen. Espero que los argentinos no pidan nada porque no creo que nadie le vaya a dar un kilo. Y estamos en contacto directo con Venezuela. No está hablando de afuera, no es un periodista venezolano que cuenta la historia que otros lo cuentan, sino es alguien que está sumergido en el fango, en el lodo que es Venezuela en este momento, y se llama Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches, Noel. Buenas noches, profe. Gracias, un honor sus palabras. Muchas gracias. Tú sabes que, ojalá, si fuera mi palabra, uno diría, bueno, yo no creo que es palabra, es que el problema es culpa tuya, porque tú sobresales con tu mente tanto, que no es mía, se ve, o sea, cuando uno quiere juzgar, entonces uno juzga a todo el mundo, espero que no lo haga muy seguido yo, pero uno de lejos, lo que puede observar un hecho, un país, el mundo, tiene una opinión diferente a los que están adentro del país, o a los que están adentro de ese lugar, porque uno lo ve afuera y adentro. Sí. Y realmente uno podría decirse antes que podría ver a Venezuela en el fango, y lo está, y lamentablemente no hay líderes para que puedan sacarlo del fango. Pero tú, moviendo de esta manera, es realmente un placer conversar contigo, y te pregunto, no te puedo preguntar la misma pregunta, ¿cómo están las cosas? Yo no sé si por ahí me equivoqué, pero no entiendo cómo la oposición socialista con Guaidó se divide entre dos, se vota uno al otro día, uno salta por el líder del rajado, otro dice que el otro no sé dónde está, ni sé por qué se nombró él también. ¿Tú me puedes aclarar algo, Noel? Bueno, profe, lo que primero que hay que aclarar es que todo forma parte de un solo teatro que beneficia siempre a la larga a la estructura socialista que ejerce el gobierno de Venezuela. Lo que sucedió en la Asamblea Nacional, mucho lo fuimos explicando a principios del año pasado cuando se montó este show, y hablábamos de por qué no iba a servir. No servía porque el laboratorio donde se hizo el ensayo es un laboratorio estéril, y la realidad no es estéril, y que la materia prima que de calidad se usó en el laboratorio no tiene nada que ver con la realidad de nuestros diputados, que, como lo dijimos en aquel momento y hoy se reafirma, son basura. Eso es lo que hay. Eso es la estructura política venezolana. Basura. No es algo nuevo, no tiene por qué sorprendernos, y no tiene por qué pensar la gente que son estos diputados que se pusieron del otro lado, porque hasta la semana pasada, después del año de desencanto que ha sido este chiste de la presidencia interina y el asunto del guiado, los malos eran el guiado y su combo. Ahora de nuevo son buenos. Entonces toda esta operación lo que trae es este beneficio a la revolución, porque queda este chiste, esta cosa morfa que se ha vestido de oposición, que no es otra cosa que los camaradas del gobierno,
quedan como si hubiesen divisiones, y cada vez más divisiones, y más desastres. Y eso va generando un proceso que no tiene ningún tipo de cambio en lo político, pero sí tiene un cambio en la percepción del venezolano, porque el venezolano siente de nuevo esa orfandad, una orfandad política que lo va carcomiendo, y siente, por supuesto, que el régimen avanza y se fortalece, que es mucho de lo que dijimos el año pasado. Todo el proceso del guiado y todo este proceso de esta presidencia interina y todo lo que ha nacido de la Asamblea Nacional desde aquel triunfo del 2015, ha traído un proceso de reinstitucionalización de la tiranía y la aceptación internacional de su forma de gobierno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos en toda esta gracia de lo que sucede? Lo que sucede es que, como insistimos desde siempre, en Venezuela no hay absolutamente nada que cuente con legitimidad. Lamentablemente se le pintó al mundo que esa ridiculez que es la Asamblea Nacional electa en el 2015 cuenta con algún tipo de legitimidad. En Venezuela no existe Estado de Derecho desde el proceso constituyente de 1999 y se le ha mentido de manera descarada tanto a la población, y la población lamentablemente en su ignorancia política ha contribuido a decirle esa mentira al mundo. Entonces, dentro de todo esto tenemos ese juego de que la Asamblea Nacional cuenta con algún tipo de legitimidad. Tiene la misma legitimidad que Maduro, ninguna. Por lo tanto, para Venezuela, nada de lo que sucede dentro de la Asamblea Nacional trae beneficio alguno. Ninguno. Solo nos trae retraso y involución, y sobre todo falta de entendimiento por parte del mundo, porque creen que allí se discute algo que tenga que ver con la realidad o el reflejo de lo que el venezolano sufre, le interesa o necesita. Yo me supongo que como se está planteando, como se ve desde afuera, si los militares tienen que jugársela para que no le corten la cabeza o lo dejen fuera de su puesto, es muy triste. No creo que se puedan apoyar en Guaidó y en todos los socialistas que están ahí en la oposición, ¿no? Como lo dijimos al principio, no se necesitaba ningún informe de inteligencia que dijese que la estructura militar iba a apoyar a Guaidó y a todo este chiste. Y más después del asqueroso suceso del 30 de abril, que se demostró el nivel de la cochinada, de la podredumbre y el planteamiento de mantener siempre a Venezuela bajo la asquerosa lápida del chavismo. Entonces, lo que queda de la estructura militar que pudiese tener algún tipo de respuesta positiva para el país, simplemente no va a accionar con nada de lo que tenga que ver de la Asamblea Nacional, y a mi entender no va a accionar con nada de lo que llamó a votar, porque ellos están absolutamente conscientes que esa estructura que hizo que el venezolano fuese una y otra vez al matadero electoral simplemente no tiene otro calificativo que cómplice. Por lo tanto, lo que pueda quedar de ese factor de la Fuerza Armada no formará parte de ninguno de los otros chistes, desastres, que traerán seguramente un costo en vidas y que no llevarán al país a ningún lado. ¿Por qué? Porque eso que está reflejado en esa cosa que el país se empeña en vestir de oposición, en esa estructura política, no trae beneficio alguno a Venezuela, no trae beneficio alguno al país, y simplemente seguirá siendo el lastre que nos impide la libertad. Ahora yo me pongo, cuando uno empieza a escucharte y entrar en el calor de la conversación, uno dice, ¿tú crees que para beneficio de Venezuela es estirar las cosas a media? Un ejemplo, vamos a hacer una posibilidad. Si Guaidó entra con su equipo flandengue, que no tiene ninguna personalidad de hombre, ni tiene ninguna lucidez clara como lo estamos viendo, agarra el poder va a ser blandengue también. Quiere decir que de alguna manera se le va a dar elementos que no tiene la cabeza, la capacidad para administrar un país como Venezuela y sacarlo de la crisis donde está. Exacto.
Entonces me dirá, pero ¿y de dónde van a sacar los que saquen de la crisis? No la hay, porque si lo hubiera ya estarían tanto en el exilio como en Venezuela hablando o asociándose para hacerse notar que hay otra posibilidad, pero lo visto lamentablemente ni en el exilio, ni afuera, ni adentro, hay un grupo de venezolanos con inteligencia para hacer eso. De lo que vemos, lo que se ve de afuera, o puedo observar de afuera. Yo digo, no se ve la única posibilidad, y creo que sería la más inteligente, es que las Fuerzas Armadas, algunos de las Fuerzas Armadas tomaran el control, y tomaran el control completo, no para Guaidó ni para otros, sino directamente para hacer un golpe de Estado y asumir el control militar de Venezuela. Sí, profesor, lo hemos planteado en más de una oportunidad y va más allá del hecho del mismo Guaidó, lo pusilánime que sea Guaidó o cada una de esas cosas. Si cuando usted sale de un proceso como los que instaura estos procesos socialistas del Foro de Sao Paulo, cuando usted sale de una tiranía, si esa tiranía que desmontó toda la estructura de lo que es un Estado, y usted pretende jugar a la democracia con los restos de esa tiranía, usted está condenando a ese país al desastre y está condenando a ese país a una sublevación constante, una insurrección constante y una desestabilidad constante. Si no se entiende que al poner fin a una tiranía es necesario colocar una dictadura que ejerza de nuevo los principios típicos que una dictadura coloca para el restablecimiento del orden de una sociedad y las bases futuras para la construcción de la libertad, si eso no sucede de esa manera, los países simplemente se deshacen. Por eso es que desde el principio nosotros marcamos el hecho de que no existe ningún tipo de salida dentro del marco de esta ridícula constitución. No existe ningún tipo de salida dentro de los conceptos legislativos, jurídicos, mucho menos los electorales, desde 1999 frente a esto. Y a medida que ha pasado el tiempo, obliga más, dado porque el tiempo ha hecho posible la instauración de la tiranía, obliga más a que la defensa de Venezuela, el conservar nuestra identidad y nuestra entidad territorial tenga que ser llevada por un proceso de fuerza. Negar eso es de pendejo. Ahora, notamos que vamos a poner así, algunos que apoyaban o por lo menos acompañaban a Venezuela, que sería Colombia, parece que le hicieron un montón de juegos interesantes y quedaron descartados del mapa y están más confusos y con más siembra de droga que en años anteriores. Es que están confusos. O sea, me da la impresión que Colombia está desmantelado, no tiene capacidad, ha perdido fuerza. El presidente que parece que es de derecha no lo apoyan ni los vigilantes de la esquina. Entonces yo me pregunto, ¿se ha perdido esa posibilidad de conectarse con Venezuela o alguna puerta de salida por Venezuela? Lo que pasa es que... por Colombia. Lo que pasa es que siempre, y desde el principio lo dijimos en el caso de Duque, Duque no es un hombre de derecha, Duque es un hombre de centro, y sabemos lo que es el centro. Nada. ¿Por qué? Porque no pueden accionar de manera seria frente a la realidad. Ok, entonces, vamos al otro punto. Se confunden porque se quieren confundir. Porque una cosa es la necesidad, vamos al hecho del principio del año pasado. El año pasado se consiguió un punto que es muy importante, que es el desconocimiento de Maduro, el desconocimiento del chavismo como forma de gobierno. 60 países, encabezados por los Estados Unidos, por supuesto, entra Colombia, entra Brasil, entra todos los demás, decidieron desconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Lamentablemente había algo que reconocer, y reconocieron a el que era presidente de la Asamblea Nacional, de acuerdo al librito ridículo que es la Constitución, y es Guaidó. Guaidó viene con todo ese bagaje, con todo ese combo de la oposición, que simplemente ha sido el principal obstáculo para poder conseguir la libertad. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. Si tomamos eso claro y hacemos esa revisión de estos 20 años, quien diga que se puede establecer este nivel de control social, permitir que Venezuela haya llegado a este nivel de destrucción sin la colaboración de eso que llaman oposición, simplemente quiere negar la realidad. Y eso es lo que le ha pasado a Colombia, y eso es lo que le ha pasado a todos los países que han decidido apoyar esta oposición.
no hay manera que esta oposición pueda traerle algún tipo de beneficio al país. El año pasado hablábamos de que esta llegada del chiste del guiado y la presidencia interina venía no solo a reinstitucionalizar la tiranía, sino venía a terminar de emitir ese cheque de esa licencia de 2 años más para que la tiranía siguiese avanzando. Ya consumieron su primer año, vamos a ver cómo le va en este segundo año y hasta qué punto la población sigue acompañando a la vergüenza esa que llaman oposición. Ahora, podemos decir lo más sorprendente, y esto es lo que uno podría observar, es que son tan inteligentes, vamos así, inteligentes, no hablando que son sabios, son inteligentes, son tipos ladrones, mafiosos que se agruparon con Cuba y con Nicaragua, con los narcotraficantes de todo Centroamérica, y crearon con los bancos internacionales y también estadounidenses, muchos estadounidenses no, porque sabe que nuestro querido presidente actual les corta la cabeza, pero los otros bancos internacionales están todos contentos ganando dinero con Maduro, están lavando dinero de la droga a montones y se hacen los santos, pero quedan allá en Venezuela trabajando y ganando dinero. Yo me pregunto una cosa, si Venezuela, los venezolanos no se mueven, ni buscan líderes. Colombia está invadido por la droga y por todos los narcotraficantes que están en Colombia. Y así en Centroamérica. México, que podría ser uno de los grandes países, está ahora siendo el centro de la distribución de la droga y el querido presidente venezolano, mexicano, no los quiere combatir, los cuida y encima los suelta cuando lo agarran. Yo me voy a preguntar, ¿cómo arreglamos todo esto? No cómo arreglamos, ¿cómo se intenta por lo menos hacer un plan? ¿Un plan a dónde, no? Porque todo el mundo está satisfecho. Los grandes bancos satisfechos, todos los narcotraficantes satisfechos. Acá los narcotraficantes de Estados Unidos ni se tocan solo de la frontera para afuera. Y el centro lo tenemos acá al lado, ya con México es el centro de toda la distribución internacional. El otro se hace el bueno y no quiere presentar batalla, el presidente mexicano, pero sí nos están mandando mexicanos que son de izquierda, porque la mayoría de los mexicanos son de izquierda. Por consiguiente, yo me pregunto, ¿no tenemos que defender a los Estados Unidos de toda esa calambre de cosas que están produciendo? Porque esto, el último de las cosas va a ser la destrucción de Estados Unidos en su política natural. Y es que hay que ver... Porque... Sí, profe. Sí, no, por eso me pregunto, no entiendo nada. Si tú entiendes, te agradecería por lo menos conversar un rato, ¿no? A ver dónde están los hombres que piensan en Latinoamérica, por lo menos algunos, yo diría, tanto Latinoamérica como el norte, ¿no? Sí, yo creo que lo primero... Bueno, el norte piensa bien. Yo creo que lo ganando dinero está bien. Lo primero es quitarse un sentido de negación. Hay una negación a entender que estamos en un proceso revolucionario más allá de Venezuela, que la estructura del Foro de Sao Paulo, por supuesto, se encarga del negocio de Latinoamérica, pero esto que yo he denominado como que la revolución es una sola, abarca cada espacio en el mundo. Por eso es que es tan importante entender también lo de izquierda vegetariana y izquierda carnívora y cómo van haciendo posible ese avance. Vamos al caso español para poderlo tomar. España acaba de aprobar el inicio de legislatura de un gobierno con un vicepresidente formalmente comunista como Pablo Iglesias y la incorporación de ministros formalmente comunistas y de ministros proseparatistas. Es decir, en el propio hecho del gobierno español van a participar personas que su única misión es destruir a España. Todo eso se llega gracias a la izquierda vegetariana, al PSOE en el poder. Todo eso con la bendición de la Internacional Socialista, la misma que fue vistiendo de democracia e impulsando a todos los partidos de oposición en Venezuela para que llegáramos a este desastre. Por eso es tan importante entender
que todo ese proceso revolucionario tiene esa sola lógica. Y una sola lógica que abarca todos los espacios. Vamos a irnos más allá de algo que hemos citado muchas veces, que es la situación Irán y cómo afecta la situación Irán a Venezuela y el proceso revolucionario. El asesinato, el dar de baja a el general Soleimani, causó una nueva lectura. Es parte de ese cisne negro que hablábamos antes, pero quizá un poquito más claro que negro, ¿no? Porque se sabía que en algún momento iba a empezar a detonar la situación iraní. Eso aparte de las protestas. El asunto es que dentro de todo eso sucede dar de baja a este personaje, un personaje altamente importante en lo que es el proceso de destrucción de Occidente, y ocurre el error humano de bajar un avión con 160 y tantas víctimas civiles. El asunto es que en ningún momento los titulares de la prensa de izquierda, la prensa progre, la parte vegetariana de la revolución en lo comunicacional, censura a Irán por ese crimen. Sigue esa misma prensa progre señalando a Trump por haber dado de baja a un terrorista que era general de ese país. Entonces, por eso hay que entender todo eso dentro de ese marco grandote. Que Maduro haga y que la prensa francesa le siga haciendo guiños al desastre iraní, tiene un motor, un nicho, una unión, un hilo rojo: el socialismo. Cuando se entiende eso y se logra comprender eso, quizá podamos ir haciendo que las personas en nuestro continente, las personas que desean salvar a Occidente, empiecen a estar conscientes del daño que está existiendo, de ese control operativo mediático, de ese control político extraordinario que está ejerciendo la izquierda más allá de nuestro continente y en contra de la libertad. Ahora, bien, Pedro Sánchez no se da cuenta, o sí se da cuenta. Sí se da cuenta. Como lo que sea, sí se da cuenta. Tiene, sí, una papa caliente. Están muy conscientes de eso. Pero la cosa está bastante problemática porque un diario español titula "Venezuela, la patata caliente de Pedro Sánchez en España". Y con lo que hablabas de Irán, escuché a una dama decir que el error humano que tuvo Irán al derribar el avión fue culpa de Trump. Sí, porque esa es la matriz, porque Irán tenía que estar más alerta debido a las acciones de Trump. Listo, no es claro, que Irán utilizó no es que Irán utilizó misiles rusos para bajar un avión ucraniano. No. En realidad en este momento hay mucho viento. Supongo que también la culpa es del presidente, porque él es culpable de todo. De absolutamente todo. Absolutamente todo. ¿Por qué nadie de la izquierda es culpable de nada? Porque el mundo le aplaudió la gracia, porque ya hay que señalar la verdadera culpabilidad de todo este tipo de cosas. El mundo sueña aún con esa estupidez de ese guerrillero romántico, ese que disparaba su cañón de futuro, como decía Silvio Rodríguez. El mundo ama esa estupidez profunda. Entonces, sumidas en esa estupidez profunda, le dieron legitimidad a un discurso antinatural como el del igualitarismo. Y entonces ese discurso degenera en los procesos de ideología de género y va degenerando en sopotoscientos nichos que saben que para mantenerse tienen que mantener a flote esa balsa que es el socialismo. Esa balsa que lamentablemente lleva al fin de esas libertades de esos nichos, porque lo que los lleva es como a las propuestas del ejercicio de las leyes musulmanas. Entonces caen en un círculo donde ya ni siquiera se pueden despegar, no pueden entender el nivel de estupidez de lo que están haciendo. Y eso ya lamentablemente es lo que domina la prensa. Y cuando se domina la prensa, se domina a la población y quedamos en ese círculo. La gente aplaudió, es más, vamos a ponerlo de manera clara. Cada uno de los que aplaudieron
continuamente cada una de esas estupideces hicieron su cadalso, hicieron nuestro cadalso. Esa es la realidad. El problema es que por una cantidad de idiotas, el resto paga las consecuencias. Así como es. pasa en mi país. Por Así un es. porcentaje que votó a los corruptos ladrones, el resto del país tiene que ver cómo se cae todo lo que se estaba construyendo, y muy rápidamente, porque Cuba demoró 60 años, Venezuela 20, a Argentina le doy menos de 10. Es un proceso neocomunista, como siempre hemos hablado, un proceso que aprendió de los errores y entiende Por cómo ir supuesto. haciéndolo, cómo desmantelar más rápido un país, y no solo más rápido o menos rápido, sino hacerlo de manera precisa, de verdad sacarle las tuercas a la carreta. Y eso es lo que ha hecho todo este proceso. Por eso vuelvo a 1998, antes de que Chávez llegara al poder. Yo definí que lo que Venezuela, definí en una frase: Venezuela entrará en un proceso revolucionario, neocomunista, fundamentalista. La revolución es una sola. Sumen cada uno de los puntos y se van a dar cuenta de ese espacio. Entonces ahí vemos, vamos a Argentina y volvemos a Irán, volvemos a la AMIA. Entonces Oh, la historia es vieja y la historia es la misma. Y no se ha querido enfrentar a ese monstruo, a esa realidad. tenemos el caso del fiscal Nisman, que se suicidó horas antes de presentar las pruebas contra la hoy vicepresidente. Fíjate, el caso del De fiscal la Nisman, relaci- el Sí. caso del fiscal Nisman es muy interesante, porque ese era un hombre bueno queriendo poner fin a algo malo. Aquí se volaron a un fiscal. Todavía están presos unos hombres que los pusieron presos, los hermanos Guevara, como autores materiales del hecho, cuando hasta el único testigo que dijo que los exculpó porque como no le pagaron, entonces no le terminaron de pagar, demostró él mismo que todo eso lo había inventado. El asunto es que a ese fiscal lo vuelan porque estaba extorsionando a los socios del gobierno, y eso ya el gobierno no lo podía permitir. No, Sí. Eso eso no se hace. eso, mira, te estamos hablando, ¿qué es eso? 2004, 2005. Y el país ha seguido aplaudiendo y vistiendo democracia este tipo de acciones criminales una tras otra. Y entonces, Jenny, el mundo tiene que dejar de sorprenderse por este tipo de accionares y entendiendo de este tipo de accionar. Entender que esta organización criminal, que es el socialismo, usa esa pistola, que es el socialismo, para acabar con naciones. Partamos de ese principio y podemos ir entendiendo. Alejemos un poco para poder ver la foto completa y veamos esos sucesos en los distintos países y veamos ese hilo rojo conductor. El señor Maduro ahora recuerda que el 22, 23 y 24 de enero se realizará el Encuentro Mundial de Movimientos Políticos y Sociales en el marco del Foro de Sao Paulo. ¿Sí? Y no es esto lo que me extraña. Lo que me llama la atención es que mucha gente todavía no sabe qué es el Foro de Sao Paulo. No solo no saben lo que es el Foro de Sao Paulo, y tampoco quieren saberlo, les tienen miedo a la idea de que exista un aparato que ha puesto tantos gobiernos y que todos los gobiernos están unidos a través de la estructura del comunismo y el narcotráfico, porque también tienen simpatías por eso. Pues mira, aquí le enseñaron, mira, aquí Capriles, recuerdo, Capriles, Falcón, toda la estructura opositora le rendía cultos al criminal Lula da Silva, padre fundador del Foro de Sao Paulo. Entonces Lula, que era incapaz de hacer algo contrario a su camarada Chávez, hasta grabó un video diciendo a Capriles: chico, no hables de mí, yo amo a Chávez. Y Capriles lloraba y decía: Lula, yo te amo. Porque eso es lo que hay en este país. Una pasión por lo incorrecto, una pasión por esa estructura de izquierda, una pasión por eso, ¿no? Entonces no va a haber una reacción correcta en ese sentido por parte de la estructura política que encabeza nuestras naciones, y menos por la estructura mediática. Por lo tanto, no va a ser posible explicarle a la población en general
cuánto daño ha hecho el Foro de Sao Paulo y cuánto daño va a seguir haciendo. Entonces, eso va generando ese espacio. En el marco de ese Foro de Sao Paulo que viene ahorita, es importante, y es un asunto que atañe directamente a Venezuela, las fechas, 22, 23, 24 y 25. Queda el 23 de enero. Eso está hecho con esa particularidad para volverse a vestir de democracia el proceso. El 23 de enero de 1958 en Venezuela se le puso fin a la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, la dictadura que había llevado a Venezuela del país rural a un país urbano y en desarrollo, a un país modernizado. La idea de la democracia y la instauración de la pseudodemocracia parte a partir de ese día, 23 de enero de 1958. Entonces, tampoco la fecha es por casualidad. Nada es por casualidad. Ellos piensan todo al milímetro. Al milímetro. Los tontos son los que no se dan cuenta de que están manejando todos los hilos. Ahí está, Jenny. Los idiotas bailan. Y ahí está, por eso quiero volver a la pregunta de inicio del profe, ¿cómo explicar lo que sucedió aquí y sobre todo ahorita con la instauración de la Asamblea Nacional el 5 de este mes? Hay que entenderlo desde el punto del buen jugador de billar. El buen jugador de billar siempre va a jugar por bandas. Y eso es lo que hace el gobierno. Ese golpe, ese romper esa piña de bolas en el 5, trajo como consecuencia que fueron entrando todas las bolas que ellos quisieron en las buchacas. La oposición está más dispersa. Su principal aliado, que lo ha ayudado al revestimiento, a la restauración formal de la tiranía, Guaidó, queda con una nueva legitimidad nacional ante la traición de sus camaradas, de los miembros de sus partidos, porque cada uno de los que se pusieron en la asamblea paralela son altísimos representantes de los principales partidos de oposición, por supuesto todos miembros de la Internacional Socialista. Entonces, frente a ese chiste constante, frente a esa estupidez, frente a ese desastre constante, hay que entender que están jugando por bandas, que el control es total, que los hilos están y que no hay errores en ese tipo de jugadas. No hay errores. Noel, hay un grupo de militares que se sublevaron, que grabó un video. ¿Hay algo creíble en esa operación Aurora? Mira, no quiero generar opinión al respecto. Más allá de si es real, dos consejos. Uno, a la comunidad internacional no le habla con un fusil. Error. Dos, si vuelven a llamar a la marica Constitución, perdón, a este ridículo librito de la Constitución como algo que vale la pena para la reconstrucción de Venezuela, no cuenten con el apoyo de la gente seria de este país. Tres, es Dios. Es la patria, es Venezuela. Nada de lo que tenga que ver con los chistes que ha impuesto la revolución. Entonces, si hay algo de realidad, tomen en cuenta el consejo. Sí, porque ya a esta altura uno no puede creer todo lo que ve, porque ya ha pasado muchas veces que la gente cree en pajaritos de colores y la cosa sigue igual. Por eso es que es muy importante entender, si es en la política y te llamó a votar, y hoy te dice, no, mira, todo esto es malo, hazte muchas preguntas, porque ese que te llamó a votar sabía que todo eso era imposible. Si es en lo militar y te habla de esta constitución, de la constitución que puso Chávez, la constitución que hizo la destrucción de la Fuerza Armada, ten aún mucho más ojo. La conferencia episcopal rechazó la autoproclamación de Luis Parra como presidente del Parlamento como algo bochornoso. Sí. ¿Y lo demás no dice nada? No, todo el mundo ha dicho, y de una manera, a veces más calladito, a veces con más voz. Lo que pasa es que no terminan de entender el chiste. A la revolución, vamos a ponerles, quieren ponerle un nombre, a Maduro, Diosdado, ellos se están divirtiendo mucho con el chiste. Ellos lo que quieren es terminar de aprovechar y reírse del mundo, dado que el mundo dijo que el organismo legítimo es la Asamblea Nacional. Le dijeron al mundo que eso era legítimo y el mundo lo reafirmó. Claro. Y en este país no hay nada de legitimidad. Por eso es que desde el principio nosotros hablábamos que podíamos amanecer el 5 de enero con Diosdado en la presidencia de la Asamblea Nacional.
lo colocábamos como una exageración para demostrar que cosas como las que sucedieron podían suceder. Y esa es la realidad. ¿Por qué? Porque en el país no hay manera, dentro del marco de la constitucionalidad o de la legalidad, de hacer algo mínimamente cercano a lo correcto. Eso hay que oírlo muy claro. Nada mínimamente cercano a lo correcto se hará a través de la Constitución. Hace bastante tiempo ya que venimos escuchando lo que decís, y en estas 2 semanas que no estuvimos con vos en el aire, viendo la escena ridícula del señor tratando de trepar por la cerca cuando el oficial le había dicho pase. Pase. Sí, claro. Entonces, todo lo que nos has dicho desde hace tiempo, todo se cumple. Simplemente con una frase tuya. El que no entienda no vive en este planeta. Quiero salir del chavismo, pero la oposición no me deja. No hay nada más claro que esa frase para demostrar qué pasa en Venezuela. Y eso es. Y hay que entenderla para poderla comprender. Fíjate, yo siempre intento explicarlo. Si yo lo hubiese dicho en el 98, no lo decía en el 98 porque me parecía ridículo tener que explicar el colaboracionismo. Pero como la gente no lo entendía, en el 2002 lo tuve que explicar de esa manera. Quiero salir del chavismo y la oposición no me deja. Y es importante que la gente lo entienda, que va más allá de esa estructura cúpula de la oposición. Es en cada venezolano que no termina de admitir la realidad, que no termina de entender su verdad, que no termina de comprender cómo es posible esto que está sucediendo. Cada uno de esos venezolanos que vivieron votando en tiranía cuando estaban conscientes de esa realidad y se mentían a sí mismos. Y hoy aún se mienten dándole confianza a un nuevo periodo del chiste. Entonces, lo que estamos viendo y ver el saltito en la reja entra parte también de ese juego 360 grados ampliado. Porque lo que vimos allí fue un remake del proceso constituyente de 1999, cuando no dejaban entrar a determinados diputados al espacio del Congreso, cuando todavía era Congreso y existía la bicameralidad un poquito antes durante el proceso constituyente propiamente dicho. Entonces, ni siquiera hay originalidad en eso. ¿Te acuerdas que hablábamos de la crisis del libretista? Es grave. Hay promesas que te hacen, por ejemplo, recuperar la cadena Telesur, como dijo el guiado, que yo no soy venezolana y lo sentí como una bofetada. Es una bofetada. Porque es lo mismo que yo mañana te diga que voy a traer la luna para alumbrar mi casa. Es más factible. Mira, ¿quién se lo cree? ¿Quién se lo cree? Hay muchas personas que no lo creen, pero reciben buenos cheques para que se lo crean y hagan creérselo a los demás. Mira, la manipulación barata, el no tener discurso, el no saber decir, el no tener algo que ofrecer, porque simplemente no puedes ofrecer más nada, sino mentiras, fantasías, ridiculeces, las mismas tonterías que hace el gobierno, pues. Entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que queda? Una población cada vez más desorientada y huérfana políticamente. Y esa población lo que trae es parte de lo que hablábamos el año pasado también, que continúe el desangrar de Venezuela. Más venezolanos van a seguir huyendo sin entender que lo importante es rescatar a Venezuela. El asunto es cómo sienten que van a poderla rescatar si aquello es el liderazgo que lo representa. Ahora que hablas del éxodo, 200.000 personas cruzaron a Colombia en 72 horas. Y al éxodo al éxodo salvaje, que vamos a hacer un pequeño inciso sobre la realidad que vivimos, lo que nos quedamos, que es la realidad económica. Como hemos hablado, el Bolívar muere, este nuevo Bolívar muere, el reciente, que le quitaron 5 ceros, al que ya le habían quitado 3 ceros, muere y ya poco se puede utilizar como referencia, tan siquiera como referencia, ¿no? Vamos a ponerte un punto para que puedan tener la gente noción. El billete, nuestro papel moneda de más alta denominación en el país, es el de 50.000 bolívares. Y hoy el dólar se monta sobre los 80.000 bolívares. Es decir, nuestro billete
de más alta denominación no alcanza para comprar un dólar. Piensa un solo segundo en lo que tiene que vivir el venezolano frente a esa realidad. Después de la burbuja que se le impuso durante el final de noviembre y diciembre, la realidad llegó en enero y llega secando, generando llanto, generando dolor fuerte, porque la gente ha tenido que ir a los supermercados y darse cuenta de que la realidad golpea con muchísimo más fuerza que en los meses anteriores, que lo que viene es hambre en serio gracias a la revolución, gracias al socialismo, que lo que nos toca vivir como Venezuela, como venezolanos, los venezolanos que estamos adentro, va a ser terrible y muy duro si no vamos generando las posiciones necesarias para el cambio necesario cuando se vuelva a abrir la oportunidad de ponerle fin a esta locura. Lo cierto es que lo que está viviendo hoy el venezolano y lo que le toca vivir al venezolano en lo próximo inmediato va a ser realmente difícil, realmente doloroso. Lo que vamos a vivir es terrible y es muy importante, Jenny, perdona, que el venezolano que está afuera esté consciente de que sus familiares que están aquí adentro van a necesitar mucho de su ayuda, mucho. Subió el salario de 300 a 450.000 bolívares, que equivale a $6. Y ponlo más bajo, porque eso es lo que él llama el salario integral. Lo cierto es que el salario, es decir, lo que cobra un pensionado, son solo 250.000 bolívares, menos de lo que cuesta un cartón de 30 huevos. Perdón, ¿podés repetirlo? 250.000 bolívares es lo que cobra un pensionado. Un pensionado, es decir, ese 250.000 bolívares cuesta menos de lo que cuesta un cartón de 30 huevos. Entonces, ni siquiera para eso lo va a poder comprar. Y adicional, va en lo próximo, también será, no podrá acercarse a obtener su pensión por los métodos tradicionales, sino que será por el petro. Como habíamos hablado, el petro se convertirá en la moneda convertible, y el bolívar quedará como un instrumento tan solo de referencia, que no será tomado en cuenta por nadie, porque cualquier persona medianamente seria seguirá utilizando el dólar como un patrón de referencia, como es lo habitual hoy en día, y te vas quedando en esa situación. Imagínate al adulto mayor frente a este desastre. ¿Cómo hace para sobrevivir? Vivir es algo que es nada más para la élite. Entonces, para la nomenclatura. 200.000 bolívares, ¿cuántos dólares son? No llega a Mira, $4. $2.50. Sí, $2.20. Entonces, con eso tiene que vivir todo un mes. Todo un mes. Y las medicinas, bien, gracias. Y hay otro punto muy importante. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que Venezuela era el único país donde el dólar se devalúa? Bueno, es tan increíble, Jenny, que si usted puede ahorrar en dólares, para usted será una gran ventaja si empieza a ahorrar en dólares ya en montos muy superiores a los $5.000. A los 2.000 y pico dólares tiene que empezar. Sí vale la pena ahorrar en dólares. Pero si usted es de las personas que recibe una ayuda de 50, 30 dólares, 40 dólares y pretende ahorrarlo, no lo haga. Busque qué comer, porque mañana le saldrá más caro, mucho más caro. El poder adquisitivo del dólar también se va perdiendo en Venezuela de una manera impresionante, porque eso es lo que busca la revolución: ahogar al individuo, matarlo por cualquiera de las 1000 formas que el socialismo tiene para hacerlo. Entonces, con este salario de 450.000 bolívares, ¿qué puedo comprar? ¿Carne, por ejemplo? Puedes comprar 1 kilo de carne para todo el mes. Y ya, se me terminó el salario. Sí. Wow. Y eso es todo. Eso es. Imagínate una familia que tenga un par de niños que quieras mandar al colegio. Que tenga un niño que quiera. Yo me acuerdo que ya en la época de Chávez se vendía la leche por cucharada. Sí. Ahora venden una cosa que ni siquiera se puede llamar leche. Y donde hubo niños que tuvieron problemas por tomarla. Sí. Ahora eso es el denominador común. Tiene,
el socialismo mata. El socialismo mata y siempre matará. Es importante que la gente termine de entenderlo. El socialismo mata y siempre matará. Lo que vive Venezuela es socialismo. Venezuela vive un proceso revolucionario para la instauración de una tiranía comunista. Ese proceso revolucionario tiene una conexión internacional. La revolución es una sola. El mundo tiene que ir dándose cuenta de cada una de esas realidades. Y para ponerle fin a muchas de esas realidades es bueno arreglar el eje, motor, difusión de esa idea. Por eso es que es tan importante decir la verdad, por eso es tan importante señalar a los defensores del legado, a todos esos amantes de este chiste socialista. Chávez y el chavismo solo mató a Venezuela. Lo único que buscaba era matar a Venezuela y al venezolano. Eso es importante y muy importante recalcarlo una y otra vez si nosotros queremos futuro mañana. Porque igual que el nazismo, si nosotros no estigmatizamos este crimen que ha sido el chavismo contra Venezuela y cada uno de sus conceptos, Venezuela no va a tener futuro porque estos criminales van a tener licencia. Hay un punto que es muy importante con respecto a estas situaciones. La transición pactada, que ha sido el eje que ha hecho posible el juego del guiado durante todos estos años, no se dará, ¿entienden? Porque sería darle licencia al resto de los criminales que andan por el planeta que hagan lo mismo. Esa transición que promete un nivel de impunidad impresionante y que de repente llegará la comunidad internacional a levantarle la mano formalmente al guiado y en un gobierno de negociaciones se viene un tipo de posibilidad que traiga un nuevo futuro a Venezuela. No se da, señores. Porque si no, todos los criminales del mundo tomarían el ejemplo de Venezuela para mañana. Vengo, saqueo, destruyo, mato y me voy con mi cara lavada. Por lo tanto, dejen de mentirse con ese cuento también. Enfrenten la realidad. Esa estructura criminal que nos gobierna desde el inicio, desde el primer día, solo sale por lo que ustedes saben y tienen claro en su fuero interno. Dejen de mentirse y asuman esa realidad. Estaba leyendo las declaraciones de Elliot Abrams, que él dijo que una posible intervención militar de Estados Unidos en Venezuela depende de Donald Trump, no de Juan Guaidó. Por supuesto, y aclaró algo que me parece interesante. Aseguró que elecciones parlamentarias no son suficientes para encontrar una salida a la crisis del país, por lo que realizó un llamado a la conformación de un gobierno de transición, como estaba diciendo recién, que no se puede salir de una dictadura, de una tiranía sin una dictadura. Yo no puedo salir de este gobierno y decir, muchachos, vamos a hacer elecciones libres y paz y amor. Eso es imposible. Es imposible, y por eso hay que entender que tampoco una transición sería ejecutada de manera real y necesaria por esa estructura de oposición. Por supuesto que la decisión de algún tipo de intervención en Venezuela depende de Donald Trump, y depende de intervención para quién, para darle el poder a qué. ¿Quién se va a encargar de Venezuela? ¿A quién vamos a ayudar? ¿Vamos a ayudar a los defensores del legado? No, eso no va a pasar. No, es que es lo mismo. Eso ¿Para qué entonces me voy a meter si va a ser todo igual? Eso está muy, muy claro. Por eso es que la sociedad es la que tiene que dejar de mentirse y empezar a enfocar la realidad, terminarla de comprender. Por más que hay una sociedad que está intentando despertar y vemos el vacío en estos llamados, estos nuevos ridículos cabildos y cada una de estas situaciones, todavía cuenta con el músculo suficiente como para seguir diciendo que representa algo. Y lamentablemente se hizo mucho daño durante el año pasado acompañando esa mentira, ese chiste, y el mundo no reacciona de un día para otro. El mundo reacciona lento frente a ese tipo de cosas, y tenemos que recordar lo que hablamos también el año pasado, de que como perdimos la oportunidad de golpear en caliente, ahora habrá que esperar la reelección del presidente Trump para poder contar con, de verdad, parte del ofrecido, el resto de las cosas que están sobre la mesa. Porque en realidad lo único que estaba sobre la mesa desde la aparición del guiado es la transición pactada. Y la transición pactada desde el principio nunca se iba a dar. Yo creo que, no creo que Trump sea tonto, pero creo que la información que llegó en un primer momento no fue la adecuada. Por supuesto que no. Y es algo que también hemos dicho mucho.
El presidente Trump, lamentablemente, para el inicio de su gobierno no contaba ni siquiera con todo su partido a su favor, aún hoy no. Y durante todo este tiempo no ha podido terminar de desmontar el cáncer que está dentro de la Secretaría de Estado. Entonces, es un asunto que tiene bien complicado para el accionar. Va a seguir recibiendo información incorrecta durante un tiempo más. Y ahora que se reúne de nuevo la gente de Oslo que va a Venezuela, pero bueno, ya dijo el guiado que él no se va a reunir. Eso me deja un poco más tranquila. Mira, ya veremos dentro de un mes. Sí, nos reunimos, pero no queríamos mantener a la población, no contaminar el proceso. Todavía no aclararon que antes de las reuniones de Oslo hubo reuniones en La Habana. Todavía no han admitido esa realidad, que los mismos controladores del mecanismo de Oslo lo dijeron de manera clara. En La Habana. Entonces, por supuesto que se reunirá y por supuesto que el chiste continuará. Es que, como decíamos, Foro de Sao Paulo, Internacional Socialista, Mecanismo de Montevideo, son cosas que son palabras, pero no se les da una figura como la que realmente representan. Son cosas que dicen, como pueden decir cualquier otra organización. Tú sabes que no sé si no se tiene conciencia o asusta. Ahorita me golpeaste porque tú me dices alguna figura, ¿no? Y en la cabeza quedaron Foro de Sao Paulo, quedó el mecanismo de Montevideo, lo que hace Noruega en este tipo de situaciones. Y sí hay una figura, un niño con hambre. Eso es lo que dejo. Claro, pero la gente normal no lo entiende. Son palabras, pero no le dan forma. Por eso sí, hay que darle forma. Lógico es la igualdad total, pero la igualdad total en el hambre, la desesperación y la pérdida de soberanía. Eso, la pérdida de soberanía. Este es un punto fundamental. Cada una de este tipo de cosas va generando el desamor y el interés y el sentimiento patrio correcto. Cada una de este tipo de cosas tiene una cura. La cura se llama nacionalismo, la cura se llama amar a su país. Si la gente empieza, como individuo, empieza a entenderse como individuo, a entender a los suyos, a entender su región, a entender a su nación, amar a Venezuela en nuestro caso, la respuesta es muy sencilla. El hacer lo correcto está allí y después crecer, desarrollarlo, está allí. Porque este tesoro inmenso que es Venezuela, lo que tenemos que hacer es ponerlo en orden, más nada. Y de allí Venezuela se dispara. Es que no entiendo, por ejemplo, ¿cuál es el lema de Trump? Hacer grande América. Y es atacado. Yo quiero que América sea grande, porque estoy viviendo aquí, porque me recibió, porque me permitió ser ciudadana de este país. Pero también me duele Argentina, me duele Venezuela, me duele Cuba, porque mis amigos viven allí y sufren allí. Entonces, si cada uno pensara que su país es lo más importante, esa es la clave. No son solo palabras, no estaríamos como estamos, sufriendo por nuestros familiares que están allá, o por vos, que no te conocemos personalmente, pero te consideramos familia, porque sentimos lo mismo que vos y porque nos enseñaste a amar a tu tierra, con ese amor que te sale por cada palabra que decís. Y ojalá muchos venezolanos amaran a su tierra como lo haces vos. Gracias. Creo que eso es el futuro de Venezuela, que Venezuela va a ser grande, con muchos Noel Alejandro Leal. El futuro está allí. No hay otra. El futuro está allí, en entender lo que vale Venezuela. Venezuela lo vale. Vale ese despertar, vale ese entender. Y vale comprender que lamentablemente hemos sido irresponsables durante muchísimos años. Y esa responsabilidad también se paga. Lo que nos viene hoy es terriblemente duro. Terriblemente duro. Ahora, vivir ese espacio duro para no crecer, para no reaccionar, para no entender el daño de lo que ha significado el proceso revolucionario, para seguir sumidos en la mentira socialista, basta ya, basta ya. El país tiene que reconocerse y enfrentarse a su derecho natural a la libertad.
abrigarse en la Declaración Internacional de los Derechos Humanos, en los puntos fundamentales de la misma, y empinarse en la tribuna pétrea del derecho natural a la libertad para recuperar a Venezuela. Se nos fue la hora, con el favor de Dios el próximo domingo volvemos a estar juntos. Gracias y viva Venezuela. Que viva Venezuela. Muy buenas noches.